Buenos días a todos. La clase de hoy va a ser bastante cortica porque es una clase de cierre para terminar con algo que está vinculado a lo que veníamos trabajando, que es el tema de centros geométricos. ¿Ok? En pantalla tienen el título o la lámina con el título, mejor dicho, de la presentación del día de hoy. Y hoy vamos a trabajar con el teorema o los teoremas, mejor dicho, de Pappus-Goulding. ¿Ok? Pappus-Goulding. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que estamos trabajando para poder así ponernos en contexto y poder terminar este tema. Desde hace varias semanas, incluyendo varias semanas del mes de diciembre, estuvimos trabajando con las aplicaciones de la integral definida. Y la última de estas aplicaciones era la aplicación del centro geométrico. ¿Bien? En la clase del martes vimos cómo calcular el centro geométrico de arcos y de áreas compuestas, en fin, hicimos todo el trabajo, tanto teórico como práctico, de ese tema. Muy enlazado con el tema de centros geométricos está esta parte final, que como les digo va a ser algo bastante corto y tiene que ver con un teorema o con dos teoremas que se vinculan con lo siguiente. A ver, recordemos algo. Cuando estuvimos trabajando con la aplicación de calcular el área de una superficie de revolución, la teoría establecía que con la integral definida y la fórmula que se estableció para calcular el área de una superficie de revolución, solo era posible calcular áreas de superficie cuando los ejes de rotación eran rectas verticales u horizontales, que por los momentos no se iban a trabajar porque no se podía con esa herramienta calcular superficies de revolución cuando el eje de rotación era una recta oblicua. ¿Bien? Lo mismo ocurrió cuando yo les explicaba el tema de volumen o sólidos de revolución, cómo calcular el volumen de un sólido de revolución a través de integrales. Vimos tres métodos: el método del disco, el método de las arandelas y el método de las cortezas. Y la teoría estableció que con esa herramienta solo era posible calcular el volumen, de sólidos que rotaran alrededor de rectas verticales u horizontales. ¿Ok? Sin embargo, tanto las superficies de revolución como los sólidos de revolución se pueden generar cuando una región rota o un arco rota alrededor de cualquier recta vertical, horizontal u oblicua. El asunto es que con la herramienta integral definida solo se puede calcular el caso del cuerpo que rote alrededor de un eje vertical u horizontal. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un arco rotando alrededor de un eje oblicuo? ¿Y qué pasa entonces cuando yo tengo un área rotando alrededor de un eje oblicuo? Bueno, lo que pasa es que la herramienta que hasta ahora hemos manejado, que es la integral, con las fórmulas que se definieron para ese momento, no me permite hacer ese cálculo. Para ello, vienen entonces los teoremas de Pappus-Goulding, que son dos que vamos a enunciar y de cada uno de ellos vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿ok? Muy bien, entonces enunciamos. Teorema número 1 de Pappus-Goulding dice
el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Repito, el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. En esta definición voy a subrayar dos palabras importantes, que es la palabra longitud y la palabra centroide. Y para explicar el teorema, vamos a tomar la siguiente representación gráfica. Vamos a suponer que tenemos en un sistema de coordenadas, aquí está el eje X y aquí está el eje Y, un arco, ¿ok? Que es este, que tiene una longitud que se puede medir, ¿ok? Por la teoría previa en el tema de centros geométricos, si un arco tiene una longitud que se puede medir, entonces ese arco debe tener, por axioma, un punto que ya sabemos cómo se calcula, llamado centro geométrico. Ese punto en mi dibujo yo lo ubiqué aquí. Este dibujo les debe ser familiar porque lo usamos en la presentación pasada. Ese centro geométrico se denota con la letra G mayúscula y tiene dos coordenadas, X barra y Y barra. Recuerden algo muy importante en la ubicación del centro geométrico o en el cálculo del centro geométrico es chequear si el centro geométrico, si el cuerpo tiene algún tipo de simetría. Porque si el cuerpo tiene algún tipo de simetría, sabemos que el centro geométrico está en el eje de simetría. Ok. Entonces, supongamos que este arco tiene un centro geométrico y ese centro geométrico es este punto y tiene unas coordenadas que son X barra y Y barra. Vamos a rotar ese arco alrededor de este eje de rotación, que evidentemente es un eje de rotación oblicuo, ¿ok? El teorema de Pappus-Goulding establece que el eje de rotación para producir la superficie puede ser cualquiera, pero particularmente la utilidad que en cálculo 2 se le da a este teorema es precisamente cuando el eje de rotación no es ni vertical ni horizontal, sino que es oblicuo. Porque para ejes de rotación verticales y horizontales ya tenemos una herramienta que es la integral. Pero cuando el eje de rotación es oblicuo no teníamos nada para calcular la superficie de revolución. La traducción de todo lo que dice el teorema de de Pappus-Goulding, el teorema número 1 vinculado con superficie, es que si yo tengo un arco que tiene un centro geométrico porque es medible y lo ponemos a rotar alrededor de cualquier eje de rotación, específicamente un eje de rotación oblicuo, la superficie de revolución se calcula a través de esta fórmula. 2pi por d por L, ¿ok? Donde D es la distancia del centro geométrico G del arco que rota al eje de rotación. O sea que esa distancia no es otra que esta que acaba de aparecer aquí en el dibujo. Es la distancia que hay desde el centro geométrico que tiene ese arco al eje de rotación. Esta distancia, muchachos, es una distancia que se mide desde este punto hasta esta recta. Para medir la distancia entre un punto y una recta, vamos a tener que repasar una fórmula de cálculo 1 que ustedes vieron en su momento cuando vieron la parte de geometría analítica, que les permitía medir la distancia entre cualquier punto y cualquier recta.
Bien. Y L, de acuerdo a la fórmula, es la longitud del arco que rota, que sabemos que esa longitud existe y que hay que calcularla porque solamente si el arco tiene una longitud que es medible, es que podemos decir entonces que el arco tiene centro geométrico. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a guardar esta formulita porque es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la superficie de revolución de un arco cuando éste rota alrededor de cualquier eje, particularmente si el eje de rotación es oblicuo. Bien, ¿alguna pregunta de la definición del teorema de Papez-Goulding número 1? Y para poder pasar a la lámina siguiente, que es la lámina donde les muestro el ejemplo asociado pues con esto. A ver, leo o escucho comentarios, preguntas. Pueden abrir micrófono si lo desean. Bien, en función de que no hay ningún comentario, pasamos entonces a la siguiente lámina. Bien, la siguiente lámina dice, sería el ejemplo número 5, está numerado como ejemplo número 5 porque recuerden que esta presentación es larga y la hemos estado trabajando desde diciembre y bueno, hemos hecho varios ejemplos. Este es el ejemplo número 5 que viene de la línea de los primeros ejemplos que se hicieron en la presentación de diciembre, después la que se hizo en la clase anterior, etc. Bueno, dice, calcular el área de la superficie de revolución que se origina cuando en el arco de la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que se muestra en la figura, rota alrededor de y igual menos x. ¿Ok? Bueno, el arco que se muestra en la figura es el arco que ahora estoy repasando con el puntero. Es la circunferencia que queda limitada en el primer cuadrante. Es el arco de la circunferencia que está allí, que tiene radio 2, que está limitada en el primer cuadrante. Este gráfico en particular o esta curva en particular ya la trabajamos en un ejemplo anterior y ya de ella tenemos calculado su centro geométrico. El centro geométrico de esta figura, de este arco, lo calculamos en la clase pasada y tiene por coordenadas 4 entre pi, 4 entre pi. Las coordenadas de x barra y de y barra, recuerden, eran iguales porque esta curva era simétrica con respecto a la recta y igual x y al ser simétrica con respecto a la recta y igual x barra y y barra eran iguales. Recuerden esta parte. Ok. Bueno. Ese arco lo ponemos a rotar alrededor de esta recta. Esta recta es lo que ustedes conocen como la bisectriz del segundo cuadrante, ¿ok? La ecuación de la recta la tenemos aquí, ¿ok? Y igual menos x, pero la voy a escribir en su forma general porque sé que para la fórmula de distancia entre un punto y una recta voy a necesitar la ecuación en su forma general. Muy bien. Entonces, sabemos que de acuerdo al teorema de Papez-Goulding, la superficie se va a calcular como el producto de 2pi por d por L. Vamos a calcular D.
Bueno, para calcular D, debo recordarles esta fórmula, muchachos, que al verla muy probablemente ya la reconozcan. Es la fórmula para medir la distancia entre un punto y una recta. Cálculo 1. AX sub 0 más BY sub 0 más C en barras de valor absoluto sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas del punto y necesito la recta en su forma general. Entonces, A sería el coeficiente de la X en la ecuación general de la recta, es 1. Ok, aquí está. Por X sub 0, que es la abscisa del punto, 4 entre pi, más B, pero B es el coeficiente de la Y, sería 1 también, por Y sub 0, que es la ordenada del punto, 4 entre pi, más C, pero C sería el término independiente de la recta en su forma general, y C en este caso vale 0, por eso es que no tenemos nada aquí. Hacemos los productos correspondientes, sumamos aquí en el numerador y eso me da 8 entre pi. Como verán, las barras de módulo desaparecen porque 8 entre pi es un valor positivo, de manera que las barritas de módulo no son necesarias. Y en el denominador aparece raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Recuerden que ahí B valían 1, entonces sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería raíz cuadrada de 2. Aplicando doble C, observo que ese valor D, que es la distancia que hay desde el centro geométrico al eje de rotación, es 8 entre raíz de 2pi. Ya tengo calculada ese valor D, que lo necesito para la fórmula. La longitud ya también la habíamos calculado, porque la longitud es la longitud de este arco y esa longitud la calculamos en la clase pasada cuando estábamos calculando el centro geométrico de este arco. Entonces lo que estoy haciendo es reciclar, traerme de ese ejemplo la información que ya en su momento se calculó. Eso es lo que hice, ¿ok? Muy bien. Entonces, teniendo D y teniendo la longitud, pues simplemente armo la fórmula. 2pi por 8 entre raíz de 2pi por pi. Fíjense que hay algunos elementos que se simplifican. Este pi se puede simplificar. El 8 y el 2 se pueden multiplicar. Entonces daría 16pi sobre raíz de 2 unidades cuadradas. Las unidades cuadradas las incorporamos porque se trata de una superficie. ¿Ok? Muy bien, hemos calculado la superficie de revolución, entonces, ¿qué generaría? O el área de la superficie de revolución, mejor dicho, que generaría este arco rotando alrededor de este eje de rotación oblicuo. ¿Ok? Esa superficie, fíjense que la calculamos rápidamente. Simplemente utilizamos esta fórmula y los cálculos nos resultaron muy rápidos porque previamente ya teníamos calculado el centro geométrico y la longitud. Si previamente no tuviéramos calculado el centro geométrico y la longitud, entonces deberíamos comenzar por calcular esos dos elementos, de manera que la solución del ejercicio pues seguramente no sería tan rápida, porque previamente tendríamos que hacer los cálculos que ya teníamos hecho. Cuando digo que ya teníamos hecho, les recuerdo que ya teníamos esto y esto calculado de la clase anterior. Por eso lo único que tuvimos que hacer fue meter los valores en la fórmula y obtener el resultado. Muy bien. Concluí el ejemplo número 5. Vamos a ver preguntas, comentarios o dudas para entonces después pasar a la siguiente lámina. Muy bien, si no hay preguntas, vamos entonces a pasar a la siguiente lámina.
Ok, vamos entonces ahora a describir el teorema de Papus-Goulding, pero el teorema número 2. Ok, vamos entonces a establecer el teorema número 2. Dice, el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo. Ok, repito. El volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo. Muy bien, dentro de la definición de este teorema voy a subrayar dos palabras que me parecen importantes. Área y centroide. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a explicar este teorema. Vamos a suponer en un sistema de coordenadas una región que vamos a describir como la que tenemos aquí en el dibujo. Fíjense, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está la recta Y igual f de X, que es la cota o frontera superior de la región, la curva igual f de X, la curva Y igual G de X, que es la frontera inferior, y dos verticales que son A y B, o las verticales que ustedes deseen, y eso delimita una región que está aquí pintada en verde. Si esa región es medible, la teoría dice que tiene un centro geométrico que yo por la geometría del cuerpo lo ubiqué allí en ese lugar, y ese centro geométrico se llama G mayúscula, y tiene por coordenada X barra y Y barra. No olviden la importancia de considerar la simetría cuando estemos trabajando con el cálculo del centro geométrico. Bien, entonces si esta región rota alrededor de este eje de rotación, ¿ok? Que evidentemente es un eje de rotación oblicuo, aunque el teorema de Papus-Goulding aplica para cualquier eje de rotación, pero en particular nos es muy útil para generar sólidos de revolución cuando el eje de rotación es oblicuo. Si ponemos a rotar esta región alrededor de este eje, bueno, se va a generar un sólido. Y el volumen de ese sólido, de acuerdo a la definición del teorema, volumen es 2pi por d por a. Todo lo que dice el párrafo asociado con el teorema 2 de Papus-Goulding se resume en esta fórmula. Volumen es igual a 2pi por d por a, donde d es la distancia del centro geométrico G de la región que rota al eje de rotación. Veamos en el dibujo. D en el dibujo es la distancia que hay desde este punto, que es el centro geométrico, al eje de rotación. Nuevamente, para calcular esta distancia, vamos a tener que utilizar la fórmula de distancia entre un punto y una recta. ¿Ok? Y el área es el área de la región, pues, que está rotando. Esa área existe porque si decimos que existe centro geométrico es porque la región es medible y su centro geométrico se puede calcular. Muy bien, entonces ya tenemos la fórmula para calcular el volumen de un sólido de revolución cuando éste esté rotando alrededor de un eje oblicuo. Voy a pasar a la siguiente lámina para presentar el ejemplo correspondiente, pero antes de ello, por favor, leo o escucho dudas o comentarios.
Bien, continúo entonces, pasemos a la siguiente lámina. Ejemplo número 6. Calcular el volumen del sólido de revolución que se genera cuando la región limitada por la curva y igual seno de X y fíjense, aquí tuve un error en el tipeo, pero bueno, se entiende, y el eje X, si X pertenece al intervalo que va de 0 a pi, cuando gira en torno a la recta y igual X menos pi. Ok. Entonces, la región a la que hace referencia el ejemplo número 6 no es una región desconocida. Ya esta región la utilizamos para un ejemplo anterior. Es la región del plano limitada por el seno de X. Aquí está. El eje X. Aquí está. En el intervalo que va desde 0 hasta pi. Este punto es el punto pi. Bien, les recuerdo que esta región tenía un eje de simetría. Ya en la clase anterior, utilizando la herramienta para el centro geométrico, calculamos las coordenadas de su centro geométrico. Las coordenadas del centro geométrico G de esa región eran pi medios para X barra y pi octavos para Y barra. Esa información la estoy recuperando, rescatando de un ejemplo de la clase anterior. Ok, entonces ahora supongamos que ponemos a rotar toda esta región alrededor de esta recta, que es una recta oblicua. Ok, esto va a generar un sólido y el volumen de ese sólido, fíjense aquí aparece ya la ecuación de la recta en la forma general, X menos Y menos pi igual a 0, y ese volumen se va a calcular de acuerdo al teorema de Gauss, de Pappus-Goulding, como volumen es igual a 2pi por D por A. Entonces vamos a calcular primero D. Nuevamente utilizamos esta fórmula familiar para ustedes porque es de cálculo 1. Tengo la recta en su forma general, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos pi. Entonces sería módulo de 1 por pi medios menos 1 por pi octavos menos pi. Si hacemos las cuentas correspondientes acá, ¿ok? El valor que obtenemos es 5 pi octavos, ¿ok? Y la expresión del denominador queda como raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, si aplicamos doble C, eso sería 5 pi sobre 8 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, ese es el valor de la distancia que hay desde el centro geométrico de la región al eje de rotación. El área de la región la rescato del problema que se hizo en la clase pasada, ¿ok? Esa área de la región me daba 2 y con esos datos pues armamos la fórmula del volumen. Volumen es 2pi por 5pi sobre 8 raíz de 2 por 2. Hacemos las simplificaciones que se puedan hacer, ¿ok? Y el resultado numérico sería 5pi al cuadrado sobre 2 raíz de 2 unidades cúbicas. Recuerden que las unidades cúbicas se deben a que estamos trabajando con un volumen, un sólido. Y nuevamente terminamos el ejercicio. Fue muy rápido, pero la razón de que haya sido tan rápido es que los datos que necesitábamos para aplicar el teorema ya los habíamos calculado en un momento anterior. ¿Qué valores necesitábamos o qué datos necesitábamos? Necesitábamos el centro geométrico, eso se calculó en la clase pasada, y necesitábamos el área de la región, eso se calculó en la clase pasada. De manera que por eso es que la solución o el procedimiento nos pareció tan rápido. Si no tuviéramos esos datos, pues tendríamos que comenzar calculándolos. ¿Bien? Ok. Bien, muchachos, terminamos el ejemplo número 6 y asimismo terminamos el tema de centros geométricos y con ello terminamos todas las aplicaciones de la integral definida. Para la próxima clase, que sería la semana que viene,
ya entramos en el último tema de la asignatura, que es el tema de sucesiones y series, que nos va a llevar todas las semanas que restan aún de clase, es decir, 12, 13, etcétera, hasta que terminemos. Bien, ¿alguna pregunta? Abran micrófono o escriban por acá si hay alguna pregunta relacionada con este tema o alguna cosa que tengamos pendiente por allí, dado que todavía tenemos unos minutos de esta primera sesión y única de Zoom. Ok, perdón, Stephanie me hace una pregunta. Creo que es algo obvio, pero igual preguntaré, ¿cómo puedo aplicar o en qué tipo de situaciones del día a día puedo hacer uso de todos los temas que hemos visto desde que comenzó la semana hasta ahorita? Bueno, Stephanie, yo te invito para poder darte respuesta a esa pregunta, que veas la presentación de centro geométrico que se hizo en el mes de diciembre. La presentación que se hizo en el mes de diciembre fue una presentación introductoria donde vimos el día a día del centro geométrico. Hablamos del equilibrio, hablamos de la relación del centro geométrico con la física, con el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que te puedo decir que la aplicación que en este momento estamos culminando, ¿ok? Tú la vas a replicar en física, pero ahora los cuerpos que en física vas a trabajar no son cuerpos homogéneos, es decir, no son cuerpos del mismo material. Son cuerpos que están construidos de materiales diferentes. Entonces, el centro geométrico va a estar vinculado con el centro de masa o centro de gravedad. Y ahí incluyes o se involucra temas de equilibrio asociados con física. Yo en cálculo te doy la herramienta matemática para que tú calcules la ubicación del centro geométrico. En física te dan las aplicaciones físicas del centro geométrico. Pero por lo pronto te invito a que veas la primera presentación que se hizo en el mes de diciembre, donde hablamos de, por ejemplo, cómo cambiaba el centro geométrico de un camión cuando iba en la vía y cuando pudiese ese camión volcarse en virtud de que el centro geométrico saliera de lo que llamamos el rango de equilibrio. Con esa presentación seguramente se aclararán tus dudas o la duda que dices de ver en el día a día dónde puedes usar estos conocimientos. Obviamente yo no me voy a parar en las mañanas a decir, voy a calcular hoy el centro geométrico de la posición de sentadilla que voy a hacer en el gimnasio para hacer muslos, por ejemplo. No, pero sí ves esa presentación, te darás cuenta que en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, al caminar, al movernos, al manejar, al montar bicicleta, etcétera, está presente la estructura de lo que es el centro geométrico vinculado con centro de gravedad y centro de masa, que serían los equivalentes, pero en el área física. Espero haber aclarado tu pregunta y la invitación es para que veas pues ese video de la clase de el mes de enero. Muy bien, Leonardo. Excelente observación. Leonardo acota que, por ejemplo, en el tema de sólidos de rebanada, yo no hice referencia a eso porque entendí que Stephanie, o a lo mejor entendí yo mal, pero me concentré en el tema de centros geométricos. Dice Leonardo que una aplicación de los sólidos de rebanada es, por ejemplo, con las rampas de estacionamiento, sobre todo cuando ellas giran. Muy bien, el tema del peraltaje, excelente. Allí vemos cómo el volumen de esa rampa y la aplicación del volumen de secciones o sólidos de secciones planas paralelas semejantes o rebanadas como comúnmente decimos. Muy bien, espero haber aclarado las preguntas y si hay algún otro comentario, todavía tenemos unos minuticos.
Gracias, Andrés, a ti. Todo está muy bien, que muchas gracias. Perfecto. Bueno, les puedo adelantar que el tema de la próxima semana y de la semana siguiente es un tema bastante fresco. Poco o nada tiene que ver con lo que hemos estado trabajando. Entonces, nos vamos a divertir o al menos vamos a incursionar en elementos de cálculo que no tienen nada que ver con la integral, ¿ok? Es la última parte de cálculo 2, poco o nada tienen que ver con la integral y eso, bueno, nos da como un aire, sobre todo pensando que ya son las últimas semanas, que ya estamos cansados, etcétera. Bien, entonces nosotros nos volveríamos a escuchar el día martes de la próxima semana. Estoy recogiendo la información que ustedes han plasmado en el chat de Telegram, los que no han intervenido, por favor, para ver la posibilidad o qué tan factible es, dadas las circunstancias actuales en las que estamos, de planificar alguna clase híbrida, ¿ok? Hasta ahora, bueno, entiendo perfectamente todo lo que dicen, pero quisiera tener la intervención de más de ustedes para poder hacer una especie de informe, llevar eso al jefe del departamento y a la persona pues que me hizo la invitación a participar en este proyecto de clase híbrida, bueno, para ver y evaluar qué tan factible es que experimentalmente uno de los profesores de la asignatura de cálculo 2 incursione en esto de las clases híbridas. Bien, no es un hecho, todo va a depender de la opinión y de la apertura que ustedes le den al proyecto. Y lo que sí me queda muy claro, y yo en eso estoy de acuerdo con ustedes, trasladarse a la universidad con esta situación de pandemia y además de escasez de gasolina, solo para ver 2 horas de clase de cálculo, ¿ok? A mí me encantaría por el tema que siempre les he dicho, de lo que extraño de la socialización con ustedes, verles la cara, etcétera. Pero por una sola clase, movernos hasta la universidad, por 2 horas de clase y después regresarnos, eso hay que pensárselo, ¿ok? Es mi opinión hasta ahora. Si a mí me pudieran poner los bloques de trabajo, por lo menos, qué sé yo, un viernes, todas las horas de clase y todas híbridas, pues sería chévere porque yo me traslado una vez, doy mis 3 horas de clase o mis 3 secciones de clase y me regreso a mi casa. Pero moverme a la universidad 1 o 2 días a la semana solo por 2 horas de clase, gastar la gasolina, etcétera, es lo que yo veo complicado verdaderamente en este momento. Bueno, les estaré informando y seguimos en contacto.